Transmitiendo en el canal de Minas Discipulado en YouTube, buscas Minas Discipulado, o también en el canal de Minas Church de Facebook. Estamos transmitiendo los dos. Si hay problemas con la transmisión de uno, te invitamos a que vayas al otro. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, chicos. Que el Señor me dé claridad para poderles transmitir esto, porque luego los veo con cara de incógnita al final. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí en medio de nuestro Señor. Porque donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás aquí en medio nuestro. Amado Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables por medio de la meditación de tu palabra, Señor. Que podamos entender cómo opera, Señor, esta creación que tú realizaste, Señor, que tú creaste. Queremos, Señor, salir de aquí sabios, discernidos, de los principios, de las normas que tú has establecido para tu creación y para nuestra vida, Señor. Habla tras de mí, cubre cualquier deficiencia, Señor, y que tu palabra pueda transmitirse sin ningún obstáculo, Señor, sin ninguna intervención del enemigo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos en la sesión 13 de la temática del orden creacional. Alguien aquí me comentó que ya se lo aplicaron. ¿Alguien aquí ya lo ha aplicado? ¿Ya? ¿El taller? Así como que ni le entiendo cómo lo voy a aplicar. Sí, me han comentado que ya han podido tener ya algunas pláticas con gente que dice, a mí háblame solamente de ciencia, y han podido utilizar los principios sistémicos para transmitir lo que la Biblia enseña. Y eso es genial, y ese es el propósito de todo esto. Y hemos estado platicando, hemos estado viendo, chicos, toda la dinámica de entender el orden de Dios en la creación, cómo discernirlo, ¿se acuerdan? Vimos 4 criterios para discernir el orden de Dios. Vimos la normativa adherida al diseño, adherida al contexto, evidenciada por el resultado y adherida al propósito, ¿se acuerdan? Y eso nos ayuda a entender por qué la norma cambia a lo largo de la Biblia. Dices, oye, ¿por qué aquí se aplicó este principio y por qué aquí no? ¿Y por qué aquí se permite quitar la vida de la gente y aquí no? ¿Y por qué aquí se aplica la guerra y aquí no? Y todo eso, eso lo explica, ¿sí? Y eso nos ayuda a entender también por qué tenemos que ser prudentes, que es a saber cómo colocar cada palabra, cada acción, cada cosa cada actividad que hacemos en el momento, en el tiempo y en el contexto correcto para que encaje armoniosamente. ¿Se acuerdan que hemos platicado que la creación de Dios es como un rompecabezas multidimensional? Teníamos que poner la actividad en el lugar correcto para que encaje armoniosamente. La actividad, la palabra que vais a dar, la actitud que vais a tener, la acción como el amor, la misericordia, lo que tú quieras, tiene que encajar correctamente. Es lo que la Biblia habla de que hay un tiempo para todo. Sí. Eclesiastés 3, exactamente. Luego pasamos a ver, vimos eso, explicamos también cómo se cambia, cuál es la lógica de que haya variantes de la normativa, y comprendimos las formas culturales, que es algo muy importante y espero que lo hayan entendido bien. ¿Se acuerdan qué son las normas culturales? ¿Las formas culturales? Practican los diferentes lugares, diferentes países, las normas que son diferentes. Son exactamente las diferentes formas en las que se puede cumplir la normativa. Sí. Oye, la normativa te dice toda instrucción, pero no te dice a detalle cómo debe ser, y puedes generar diferentes variantes de la misma normativa cumplida. Sí. Es muy importante, porque en eso estriba nuestra libertad. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado eso. También en el autogobierno. Y pasamos ahora a ver todos los principios que son muy importantes para poder construir sistemas fuertes, funcionales, para dar vida a sistemas fuertes, funcionales. Y esto aplica para la familia, la empresa, el gobierno, la sociedad en general, la iglesia, etc. Y estuvimos platicando varios principios, como el principio de unidad orgánica. Sí, déjame checar aquí, es que tengo todo. Principio de autogobierno. ¿Dónde estás? Bingo. Vimos el principio el principio del bien común, principio del desarrollo sustentable, el principio del autogobierno, que son indispensables para todo sistema, el principio de la responsabilidad, el del servicio, el del amor. Vimos el último, el de la justicia. Y algo que estaba
cuando estábamos analizando esto, y es algo que me sorprende, cómo todos los principios que la Biblia enseña son puros principios sistémicos. Entendimos la lógica de por qué el amarnos unos a otros como el amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tiene que ser como a ti mismo? ¿Por qué no puede ser más que a ti mismo? ¿Por qué no puede ser menos que a ti mismo? ¿Se acuerdan? ¿Por qué el principio de servicio? Porque fuiste creado con un propósito, una contribución en el sistema. Y vimos el principio de la justicia. ¿Se acuerdan de la importancia del principio de justicia? ¿Por qué es tan importante el principio de justicia para los sistemas? ¿Qué pasaría si no se aplica? ¿Qué pasaría, chicos? No sustentables. Acuérdense que el principio de justicia lo que establece que hay que darle a cada parte del sistema la contribución, lo que se merece de acuerdo a su contribución. Si genera valor, si ayuda al bienestar del sistema, hay que retribuirlo positivamente, ¿se acuerdan? Y es lo que hacen los sistemas. Tu cuerpo alimenta a los órganos, nutre a los diferentes órganos, a las diferentes partes del cuerpo, porque contribuyen positivamente al sistema. Pero ¿qué pasa con los microbios, con los virus que entran al cuerpo? O con las células que se empiezan a rebelar, que empiezan a causar daño. ¿Qué hace el cuerpo? Les retribuye negativamente, los elimina, ¿se acuerdan de eso? Entonces, oye, si retribuye positivamente, hay que sustentarlos, hay que alimentarlos, hay que nutrirlos, hay que darles una retribución positiva. Si empiezan a dañar el cuerpo, hay que eliminarlos. Oye, y si no contribuyen en nada, se desechan. Pues por eso que vamos al baño, ¿se acuerdan que habíamos comentado eso? Sí. Es por eso también que se eliminan los parásitos y te das las parasitadas. ¿Cada cuándo debe ser? Una vez cada 6 meses. Igual que la visita al dentista. Sí, especialmente si comes en la calle. Vimos en toda la lógica de eso. Vimos que si no aplicabas el principio de justicia, ocasionaba que el sistema enferme y muere. ¿Por qué? Porque si no aplicas el sistema, lo que pasa es que los malos o los que le quitan valor al sistema, los que enferman al sistema, los que dañan al sistema, aumentan y crecen. Lo que hemos platicado que sucede en nuestro cuerpo con la metástasis, ¿se acuerdan? O con los casos de nuestro cuerpo, ¿qué pasaría si el sistema inmunológico que nos defiende de los virus y los microbios que nos dañan, no hubiera sistema inmunológico? Lo que sucede con los que les da SIDA, ¿se acuerdan? A los que les da SIDA, se daña el sistema inmunológico y mueren de una gripa, ¿sí? De cualquier cosa. Por la importancia del principio de justicia en este sentido. ¿Y qué pasaría si no se retribuye positivamente a los que generan valor al sistema? Pues obviamente empieza el proceso de decadencia y estamos platicando que esto está sucediendo a nivel de la sociedad. No se le está dando el castigo que se merece a los que causan daño al sistema y se está bloqueando o se está impidiendo que los que generan valor reciban su justa retribución. Y eso hace que el cuerpo vaya enfermando y vaya rumbo a la muerte. ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? Y habíamos platicado también que ese principio de justicia no se aplica de forma individual. ¿Se acuerdan? Dice que no debes de juzgar para que no seas juzgado. Y ese principio habíamos platicado que es en tu día a día, en tus relaciones personales. Porque todos emitimos juicios de las personas. Ves a una persona, la etiqueta, la juicias y le haces el trato de acuerdo a ese juicio personal que tú has realizado. Pero el juicio que hemos platicado es el juicio institucional que siempre se debe aplicar y es indispensable. Por eso Pablo ordenaba a la iglesia que estableciera juicio a los que andan en pecado. Y por eso es importante que el gobierno haga justicia en la sociedad y que los padres, por ejemplo, hagan justicia con los hijos. Y Dios estableció diferentes mecanismos para eso, ¿se acuerdan? Para el gobierno le dio el poder de la espada. A los padres el poder de la vara. A la empresa el poder del despido. Y a la iglesia el poder de la membresía. Sí. Cada situación tiene mecanismos para poder establecer sus castigos y establecer justicia. Es muy importante que se establezca eso. Si no hacen justicia, empieza a enfermar el cuerpo, empieza a enfermar el sistema. Y esa es una de las razones por las cuales te encuentras iglesias muy enfermas, ¿sí? Con mucho pecado y demás. ¿Y qué pasa? Pues no hay nadie que haga justicia, ¿sí? ¿Qué hace? La maldad empieza a prosperar, los malos empiezan a desincentivar y empieza a enfermar el cuerpo, ¿sí? Por eso la disciplina eclesiástica es indispensable para la salud de la iglesia.
al igual que los mecanismos de corrección y de justicia dentro de la empresa para que la empresa funcione correctamente. Sí. Todos vimos que es indispensable. ¿Y qué tiene que ver la gracia y la misericordia dentro del sistema, chicos? ¿Cuál sería la lógica sistémica de la gracia? Ya vimos la lógica sistémica del servicio, de la responsabilidad, del amor, de la justicia. ¿Pero la gracia y la misericordia? Todo fluye. ¿Por qué se requeriría dentro de un sistema? Porque si no se Dios justo. Porque si se describiera todo lo que está mal, pues sería como una pérdida grande. Si tienes gracia y misericordia, pues que es... O porque arrasarías con los buenos. Eso Porque funcionaría nadie sería de nuevo. salvo. Todo el Arrasarías con sistema los se buenos y no los parejos. destruiría. Ok, vamos a ver. Partimos del principio de justicia que hemos platicado. Se nutre, se alimenta las partes que aportan algo positivo al sistema. ¿Se acuerdan? Si aportan algo positivo, se les retribuye positivamente. Si no atribuyen nada, si no aportan nada o dañan, se les elimina, sí, o se desecha. Partimos de eso. Ok. Pero ¿qué de las partes que todavía no generan valor o que están débiles o en proceso de desarrollo? ¿Qué tal de esas partes, chicos? Si implementáramos el principio de justicia, tendríamos que eliminarlas, ¿o no? Oye, un brazo roto, ya no funcionas, órale. ¿Por qué no aplicamos el principio de justicia? Pues no está sirviendo al 100. No está sirviendo así, órale. O un embarazo. Es un pequeño formación que no está produciendo nada y está viviendo a expensas de otro. ¿Le aplicarías el principio de justicia? Pues el principio de justicia no merece vivir, no está aportando nada al cuerpo. ¿Estamos conscientes? Sin embargo, el cuerpo no opera así. ¿Cómo opera? La parte del cuerpo dañada, ¿qué hace el cuerpo? La restaura. Busca restaurarle. Cuando un brazo es roto o ha habido quemaduras o simplemente hay algún miembro afectado, el cuerpo desvía nutrientes y energía que en teoría le corresponderían a los demás miembros del cuerpo para así restaurar la parte afectada. Es decir, todos cooperan contribuyendo, dando de lo que les toca para restaurar al miembro dañado. Por eso cuando alguien está enfermo o está en convaleciente, se le dice, oye, descansa. ¿Por qué descansa? Porque está utilizando energía, nutrientes y demás para restaurar la parte dañada. Si está habiendo una fuga de energía en ese sentido. ¿Pero por qué lo haría el cuerpo? O en un embarazo. Un embarazo de todo ser viviente, un perro, un animal, una persona, o cuando una hembra queda embarazada, dona parte de los nutrientes que ella recibe al bebé en formación que hay dentro de ella. También sufre sin retribución alguna, es decir, gratuitamente, todas las incomodidades del embarazo y lleva la carga del bebé hasta que se cumple todo el tiempo de gestación. Y al contrario, con efectos negativos, ahí empieza a haber achaques y demás que eso conlleva. ¿Cómo explicarías el principio que está operando en esas situaciones? ¿Cómo lo explicas? No está operando el principio de justicia. ¿Sabes qué principio está operando? El de gracia, de misericordia. La gracia, misericordia. Gracia es otorgarle un bienestar, un beneficio que no se merece. No hiciste nada, pero te doy un beneficio. Misericordia es no darle un perjuicio o un daño que sí se merece. De hecho, se consideran sinónimos, porque se pueden utilizar con la misma resultado. Por ejemplo, oye, misericordia es no darle algo que se merece. No le das la muerte que se merece, misericordia. ¿Sí? Pero gracias como más de tiempo, ¿no? Y gracia es darle algo que no se merece. ¿Sí? O sea, gracia es, le das la vida que no se merece, es gracia. ¿Sí? Entonces puede tener el mismo efecto. Por eso se consideran muchas veces sinónimos. Misericordia es no darte algo que mereces. El castigo que tú y yo merecemos, cuando el Señor te lo quita, está mostrando misericordia. Cuando te da algo que tú no mereces, te está mostrando
gracia. ¿Sí? Y pueden aplicar en la misma, como sinónimos muchas veces porque producen el mismo resultado. Oye, le diste vida que no merecía. Sí, es gracia. No le diste la muerte que se merece. Misericordia, produjo el mismo efecto. ¿Sí? Y es aquí donde tienes que entender por qué aplica esto. Cada miembro del sistema, chicos, cada miembro del sistema es importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Lo habíamos platicado. ¿Por qué es importante cada miembro del sistema? Por su propósito, por su contribución. O sea, lo requiero para que el sistema como un todo funcione correctamente. Entonces, estos principios de gracia se aplican para extraer valor que los miembros pueden generar al sistema. Extraer ese valor que todavía no está generando. Se otorga la misericordia para la restauración de las partes dañadas. O sea, debido a la realidad sistémica, cuando una parte del sistema se debilita o se daña al punto de salir fuera de servicio. Sí, recuerdo mi papá se dañó el ojo y no podía ver con el ojo. Sí. Y tenía que estar en reposo y demás para poder restaurar la visión del ojo. Se me decía que estaba paniqueado porque no podía ver y le temblaba. Sí. Fue con el doctor y demás y le dio un medicamento y tuvo que estar en reposo para su restauración. Entonces, cuando una parte del sistema se debilita o se daña al punto de salir fuera de servicio, el sistema, curiosamente, no lo desecha, ni lo deja de mantener. Nada más porque ya no está contribuyendo al sistema. Ya no funciona. Lo desechamos. ¿Qué hace el sistema? Al contrario, lo ayuda y le provee hasta que esa parte quede restaurada. Le da un tiempo de gracia para que reaccione y lo nutre, aunque no está aportando nada. Y eso es así como para el cuerpo, chicos. ¿Has visto ese poder de la gracia en tu cuerpo? Sí. La misericordia, entonces, es para la restauración. Se otorga gracia para el desarrollo y la formación de nuevas partes. O sea, debido a la futura contribución al sistema, se otorgan nutrientes y se le sostiene durante la etapa de desarrollo, aunque no genere una contribución presente. Por eso, durante la etapa de gestación hay órganos que se forman primero unos que otros. Sí. Pero los que están en formación se sostienen y se desarrollan las partes del cuerpo que están en formación, aunque no generen todavía ninguna función, solamente por el valor que van a generar más adelante. Por eso, durante el tiempo de la niñez, chicos, se sostienen y se desarrollan los dientes permanentes que están aún en formación, aunque todavía no estén en uso. Están trabajando, mandando nutrientes para los nuevos dientes que van a salir, pero mientras no están generando, están ahí apenas en proceso de formación. Fuimos a sacarle la radiografía a Josías y tiene los dientes arriba, y creo que están empalmándose con los de abajo. Vamos a tener que extraérselos. Pero están ahí todavía sin funcionar. ¿Y qué crees? Están fortaleciéndose, están creciendo. ¿Y por qué si todavía no están funcionando? Bajo el principio de justicia, bye. Pero también tiene un propósito. Tiene un propósito, exactamente. ¿Qué hace la gracia? Extrae ese valor extrae el valor de esas partes que pueden generarlo. Entonces invierte en ellos. Lo mismo durante el embarazo. Se sostiene el pequeño en formación, aunque no esté siendo productivo al cuerpo, por el beneficio que puede causar a la sociedad. Contrapeso, principio de gracia y misericordia, es un contrapeso al de justicia, chicos. El principio de misericordia sirve de contrapeso o balance a ese de justicia. Y genera valor ahí donde la justicia traería destrucción o daño al sistema. Fíjense, hemos platicado que la justicia es indispensable para poder generar valor. ¿Por qué crees? La justicia también puede causar daño. Sí. La gracia y la misericordia es un componente clave para el buen funcionamiento del sistema. Pero como todas las demás partes en el sistema, chicos, esta también está regulada para que pueda encajar positivo y armoniosamente. O sea, la gracia no se aplica arbitrariamente. Entonces, principio de gracia y misericordia. Vemos ya con el ejemplo del cuerpo cómo opera. Sí. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Destrucción al que destruye o no contribuye al sistema. Vida y nutrientes al que contribuye positivamente. La gracia es la antítesis de la justicia, chicos. Chécate. La antítesis. La justicia
vamos a ver lo que se merece. La gracia y misericordia no te doy lo que te mereces. ¿Estás consciente? La antítesis. No le doy la instrucción para buscar su restauración. O le doy nutrientes que no se merece para buscar su desarrollo y su futura contribución. Y lo aplicamos en los sistemas humanos, chicos. Esta es la razón, chicos, por las cuales sostenemos e invertimos en los hijos cuando son pequeños, aunque no contribuyan. No contribuyen, chicos, porque bien comen. ¿Sí les ha tocado? Claro. Dice, oye, bajo el principio de justicia, dices, el que no trabaja, que no coma. Sí, es principio de justicia, pero los niños, ¿por qué no? ¿Bajo qué principio está operando? La gracia. Bajo el principio de gracia, misericordia. Es el principio de misericordia el que obliga a los padres a gastar recursos emocionales, económicos, Emocional, de salud, mentales. mentales, paz mental, para cuidar y mantener y criar a sus hijos, chicos, gratuitamente, aunque estos no generen algún valor o un servicio útil al sistema. Porque son gratuitamente con que tus papás te mantienen y demás cuando eres menor de edad. Sí, no hay papá que le... Bueno, en este mundo puede haber de todo, pero típicamente no hay papá que le cobre al hijo, oye, hijo, ¿sabes qué? Durante tu niñez y adolescencia invertí tanto y espero que me retribuyes con intereses todo lo que invertí. Digo, no se da eso. Es algo gratuito. Sí. Por ese principio de justicia, de misericordia que ayudamos a los débiles de la sociedad, chicos. Es este principio de misericordia el que nos obliga y moralmente a ayudar a los miembros débiles como los indigentes, los huérfanos, los ancianos, las viudas, los enfermos de pocos recursos, los estudiantes que no pueden pagar recursos, etc. A los que están débiles en ese sentido. Y eso opera bajo el principio de misericordia o de gracia. Ayudamos y contribuimos a regiones, por ejemplo, afectadas por catástrofes. Porque es el principio de misericordia el que nos obliga moralmente a ayudar a aquellos poblados afectados por inundaciones, terremotos y demás. ¿Te acuerdas cuando tembló en el DF? Y las ayudas que se armaron aquí, nadie... O sea, era de la industria privada, los privados, oye, armando trailers y demás para llevar a la gente afectadas por el terremoto y demás. ¿Bajo qué principio estaba operando? ¿Iban a recibir algo a cambio? No. Bajo el principio de misericordia, bajo el principio de gracia. Es por el principio de gracia y misericordia, chicos, que soportamos los errores y defectos de los nuevos empleados y aún de los viejos. Cometió error y demás, lo estamos soportando. ¿Por qué? Por el beneficio que creemos que vas a poder aportar. Sí. No lo expulsamos inmediatamente, a menos que la falta sea muy grave, porque sabemos que puede generar valor. Sí. El juicio, en cambio, chicos... Oye, acuérdenme que tengo la presentación, chicos. El juicio sin misericordia trae destrucción. Dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjate la sentencia que se dicta. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Habíamos platicado la vez pasada que la justicia y el juicio son indispensables. Y luego aquí viene otro principio que viene a radicar a sobreponerse sobre ese principio que es el de la misericordia, que triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque la justicia sin misericordia trae destrucción, chicos. Un brazo roto, no funciona bien, bajo el principio de justicia, córtenlo. Una catástrofe, la región no está produciendo, déjenla morir. Sí. Un embarazo, el pequeño en formación no está produciendo nada y está viviendo a expensas de otro, no merece vivir. Los hijos no trabajan, por tanto que no coman. Huérfanos, ancianos, viudos, enfermos, no producen valor, no los sostengan. Sí. Equivocaciones, oye, te equivocaste, eres desechado, despedido, expulsado. ¿Pecaste? Te condenamos y te desechamos. Esta es la lógica de Hitler, chicos. Juicio sin misericordia. Deshace de todos los enfermos, débiles, todos los que no producen valor.
¿Los campos de concentración eran para eso? Sí. Porque la justicia y misericordia viene a traer destrucción. Qué fuerte, ¿no? Dices, oye, ¿puedo destruir algo con justicia? Sí, sí puedes destruir cuando lo mal aplicas. La misericordia, en cambio, chicos, genera valor y vida ahí donde la justicia no puede. Es lo que Dios hizo con nosotros, chicos. Dice Gálatas 3, del 21 al 22. Fíjate en esto. Dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? ¿Bajo qué principio opera la ley de Dios, chicos? Principio de justicia. Sí. Dice, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vidas, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Fíjate cómo la ley, el principio de justicia, no nos puede generar vida. Sí. Dice, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, es que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. O sea, solamente por la fe. ¿Bajo qué principio opera eso? La misericordia, la gracia. Entonces la justicia y la ley dice, ¿sabes qué? No pudo darnos vida. ¿Qué necesitamos? Otro principio más fuerte. Necesitamos el principio de la misericordia. Y lo mismo dice en Romanos 8, del 3 al 4, que dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Está diciendo, estábamos descompuestos, estábamos mal, bajo el principio de justicia merecíamos morir. ¿Sí? Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Fíjate, énfasis. Dice, Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Por qué no podía hacer la ley algo para restaurarnos? Porque la ley opera bajo el principio de justicia. Dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, que los pecadores tenemos. Y en su cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos el Espíritu. Todo lo que la ley no pudo, y ¿sabes qué? Necesitamos aquí una porción de misericordia para poder dar vida. Sí. Por eso dice Romanos 3, 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Diciendo, tú y yo somos justificados no por el principio de justicia, sino por el principio de gracia, de misericordia, chicos. Sí. Como dice en Mateo 18, 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué principio aplicó? La misericordia. Y es algo que debes aprender, chicos. Cuando vas a construir un sistema, cuando se va a construir un sistema, cuando se va a dar vida a un sistema, siempre el principio que primero opera, ¿sabes cuál es? El de gracia y el de misericordia. El principio que primero opera cuando un sistema está en formación siempre es el de gracia y el de misericordia. Sí. Y lo vemos en lo físico. En lo físico, chicos, gracia tú recibes cuando se te da vida. Tu mamá tuvo que mantenerte en su vientre por 9 meses. De agrapa. Estuviste recibiendo nutrientes de gorra, chicos. Le provocaste achaques, le diste patadas. Como un parásito, chicos. Sí. Hija, tú también lo hiciste. O sea, recibiste gracia para darte vida. Y para desarrollar de tus papás, luego naciste, oye, las desveladas que produciste, chicos. La inversión en la escuela, sí. Pero nosotros les dimos la experiencia. Y la felicidad. O sea, te pagaron la escuela, te educaron, te criaron, te enseñaron a hablar, te educaron. O sea, todo eso, chicos. ¿Bajo qué principio? Pura gracia. ¿Sí? O sea, no te puedes jactar de la vida en versión que se puso en ti, porque eso es por pura gracia. Tu mamá durante el embarazo, tus papás durante tu infancia y adolescencia, todo lo que invirtieron, pura
gracia, pura misericordia. No te lo merecías. No lo merecíamos. Pero luego, ya que maduraste, empieza a operar el principio de justicia. Justicia. Justicia para que obtengas la retribución por la contribución que ya haces en la sociedad, chicos. Oye, conseguiste un trabajo, un empleo, ¿sí? Trapeas, lavas, planchas, lo que tú quieras. Tienes un trabajo, un empleo, y ya empieza a operar el proceso de justicia que conocemos en el sistema. ¿Sí? Lo que logras hacer y obtener con tu esfuerzo ya es mérito tuyo, chicos. ¿Sí? Las promociones que logras hacer es mérito tuyo. Pero mérito basado en la gracia, misericordia que se puso en ti. ¿Estamos entendiendo? Entonces, siempre que se va a formar un sistema nuevo, opera el principio de gracia y misericordia en acción primero. Luego, esto que sucede en lo físico sucede en lo espiritual, chicos. ¿Qué crees que Dios tuvo que hacer? Jesús invirtió su vida para darte vida y desarrollarte. Sí, por eso hay etapas espirituales igual que las físicas, chicos. Bebés, niñitos. Aquí nos dando, como dice Pablo, que siento dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Yo decía, ¿qué está diciendo? Exagero. Luego ya lo estoy viviendo ya. Sí. Dolores de parto, chicos. Duelen. Duelen, chicos. Sí. O sea, hay que cambiarles pañales, hay que corregir, hay que educarlos, hay que criarlos. Sí. Efesios 2, del 3 al 9, habla acerca de este principio. Dice, en ese tiempo también todos nosotros... Perdón. Dice, Efesios 2, del 3 al 9. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como aquellos impulsados por nuestros pecados pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea, bajo justicia, tú y yo merecíamos la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Qué principio operó para darnos vida? Misericordia. Sí. Nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Sí. Y en unión con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué principio operó para darnos vida, para salvarnos? Misericordia y gracia. Sí. Dice, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. O sea, nos dio todo esto, dice, ¿para qué? Para presumir su gran amor, su gracia, su misericordia. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. O sea, no es justicia, sino que es gracia, es misericordia. ¿Sí? No por obras, para que nadie se jacte. Entonces, tú y yo, de la vida eterna, chicos, ¿podemos jactarnos en algo? Nada. Cero. Es el mismo principio que operó con tus papás contigo. ¿Sí? De la vida que tienes, no te puedes jactar. Y sin embargo, igual que en lo físico, también, ya que maduras, empieza a operar el principio de justicia. Justicia para que obtengas una retribución, una recompensa por tu trabajo, tus obras, para que puedas ser alabado. Tú no puedes ser alabado por la vida que tienes, por la salvación que has obtenido. Al igual que no puedes ser alabado por la inversión que tus padres hicieron por ti. ¿Sí? Y otro que dice 1 Corintios 3, del 10 al 15. Dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros se edifiquen encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joya, madera, heno, paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Fíjate, habla de que el fundamento que es Cristo es la fe y la gracia que el Señor ha derramado a nosotros, chicos. Y sobre eso empieza a edificar. Y empieza a operar el principio de justicia.
Dice que tú puedes edificar con diversos materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, paja. Dice que pero el juicio revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si las obras de alguien tienen algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá, ¿qué? Recompensa. ¿Bajo qué principio para esto? Justicia. Pero fíjate, justicia operando bajo el principio, bajo el fundamento que es la gracia, la misericordia. Dice, recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, porque la salvación no está en juego. No opera bajo el principio de justicia. Lo que está operando bajo el principio de justicia es tu recompensa eterna. Dice, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. O sea, de panzazo, como decimos aquí en México. Por eso, Señor, dice, oye, la salvación es por gracia, sí. Pero tú sabes que las recompensas van a variar de persona en persona de acuerdo al esfuerzo que le pusiste. ¿Estás consciente de eso? Por eso dice Jesús en Apocalipsis 22:12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle cada uno según lo que haya hecho. ¿Te das cuenta cómo empieza a manifestarse la operación de la gracia y la justicia? Sí. La balanza. Oye, la recompensa es de base a lo que tú hiciste, es por justicia. Te esforzaste, sacrificaste, invertiste, vas a recibir una retribución. Por eso, aunque no podamos ser alabados, elogiados por Dios por la salvación, porque no tenemos ningún mérito en ella, no hay jactancia en ella, sí podemos ser elogiados por el Señor por las obras que hacemos. Por eso dice Mateo 25:21, el amo llenó de elogios al siervo, diciéndole, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¡Qué fuerte! Y tiene sentido. Oye, todos somos salvos por gracia, por el acto de bondad de Dios, pero cada cristiano se esfuerza diferente en su vida cristiana. Se empeña diferente, se aplica diferente. Unos sacrifican más, otros deciden sacrificar menos. Unos se van por la comodidad, otros se aplican y tienen una santa ambición por conseguir los mayores galardones. Cada quien se esfuerza diferente. Y en base a ese esfuerzo, en base a ese sacrificio, la recompensa va a variar. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de justicia. Sí. Entonces, fíjate cómo opera de que eres salvo por gracia, para luego pasarte al principio de justicia. Por eso lo que dice Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate cómo te pasa de la gracia a la justicia con las buenas obras. Sí. O sea, no te mantiene ahí, sino que te pasa acá para que puedas recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y tiene sentido, chicos, porque para la inversión inicial no se tiene nada. Tiene que venir alguien que tiene para invertir. Sí. ¿Vamos entendiendo? Entonces, oye, entonces por eso al inicio siempre tiene que entrar el principio de gracia, el principio de misericordia, para poder generar o detonar al sistema que se quiere formar. Y es lo que Dios hace con nosotros. Y es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Es la lógica sistémica de por qué no le cobramos a nuestros hijos. Porque los alimentamos cuando no hace nada. ¿Sí? No nos retribuye nada, porque estamos alimentándolos, criándolos. ¿Sí? Pero, aquí viene la situación, chicos. Te ayudo por el efecto positivo que puedes tener. Entonces es una inversión. O sea, te ayudo porque eres importante para el sistema por causa de la contribución y el efecto positivo que puedes tener en el sistema. O sea, no es de diokis. Es decir, la ayuda no será con el fin de producir miembros improductivos que vivan a expensas del sistema, sino con el fin de fortalecerlos, desarrollarlos ¿para qué? Para ponerlos al servicio. Como dice Pablo, salvos por gracia para buenas obras. ¿Estamos entendiendo? Como todos hemos recibido gracia en lo físico y espiritual, chicos, todos estamos en deuda.
estamos en deuda. Sí. Pero, aquí viene la cosa. La gracia se diferencia de la inversión, de una inversión tradicional en varias cosas. Todos aquí, por ejemplo, han escuchado de los fondos de inversión o de los que invierten y esperan algo de regreso. Sí. La gracia opera así, pero no. De por si estamos batallando. Ok, si no van entendiendo, levanten la mano. Entonces. Hasta con los pies. Porque mira, la inversión inicial, la inversión normal es, tú buscas una ganancia personal. Cuando uno realiza una inversión, busca una ganancia para sí mismo, ¿sí? Esto no es misericordia, sino justicia. Invertí en ti, pero espera una retribución. ¿Sí te das cuenta? No es misericordia. ¿Sí? Los padres, por ejemplo, no hacen cuenta de todo lo que invirtieron en sus hijos para luego cobrárselos con intereses. Eso sería justicia. ¿Vamos? Al contrario, lo hacen para que se vuelvan personas de bien. Pues le meto, oye, hijo, quiero que seas una persona de bien, no que andes ahí todo drogo y robando, diciendo fechorías. ¿Vamos entendiendo? Entonces, invierto, pero no es para mí. O sea, Dios hace cuentas, Dios no nos hace cuentas para cobrarte la salvación, chicos. ¿Estás consciente de eso? Sí. Romanos 11:6 dice, como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería realmente lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Entonces Dios no está diciendo, ok, te lo doy, pero luego me lo vas a pagar. No, te lo doy. ¿Sí? Por justicia, se le debe a los que invierten en nosotros una honra, un respeto, un amor. Pero cuando es por gracia, chicos, cuando se invierte a alguien por gracia, ¿sí? No se pide que se lo devuelvas a la persona que lo invirtió en ti. ¿Sí? La misericordia busca una ganancia sistémica. Invierto a ti para que afectes a los demás positivamente. Es muy diferente. La inversión normal es invierto en ti para que me lo regreses. La otra es invierto en ti para que afectes positivamente al sistema. Mira, eso lo ves más claramente en varios pasajes de la Biblia. Mateo 18, del 18:33. Ve esto. 18 del 21 al 35. Vamos a leerlo. Dice, entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque ya llevo, y esta es la última que me... ya lo voy a sentenciar, Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto Jesús lo está diciendo es, perdona cada vez que te hagan algo, ¿sale? Y luego menciona una parábola, dice en versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué principio pero aquí? Misericordia. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y luego pone atención en el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjate, no le estaba pidiendo págame de vuelta. No era una inversión. Era invierto a ti para que tú lo muestres, lo hagas a los demás. Eso es la misericordia, chicos. Es una inversión en la que se espera una ganancia, pero no personal, sino sistémica.
Es decir, que afectes para bien, Justicia que regresa. que afectes para bien al resto de los miembros del sistema. ¿Sí? Por eso, Jesús, fíjate lo que dice en Juan 13:34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Dice, así como yo los he amado, Dios derrama así como que su amor, su gracia, lo dice, también ustedes deben amarse unos a otros. Está diciendo, yo te amo, entonces yo quiero que tú afectes esa gracia, esa misericordia al resto. ¿Vamos entendiendo? Yo te amo, y sí, digo, nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Pero el Señor está esperando un efecto sistémico, es decir, yo te amo, por tanto, afecta a los demás, ama tú a los demás. Lo que tú recibiste, vas a darlo a los demás. Sí. Es lo que Pablo decía también cuando invertía en la iglesia. Decía Filipenses 4:17. No digo que esté esperando que me envíen una ofrenda. Sí, él no estaba invirtiendo para que, me lo vayan a atribuir. Estaba atribuyendo para que se vuelvan personas de bien que edifiquen el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Era una inversión de la cual él no esperaba una retribución personal. Él esperaba una retribución sistémica. Sí. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios esperando, ¿sabes qué? Ahora sí vive para bien. Sí. La manera en cómo le atribuimos al que invirtió en nosotros. Oye, ¿cómo le atribuyo a mis papás? Es una persona de bien. O sea, que todo lo que invirtieron en ti no se vaya a la basura porque te convertiste en una persona de mal, un ratero o un drogo que no hace nada para bien. Sí. Segunda de Pedro 1, del 8 al 9 es lo que dice. ¿Te acuerdas que empiezan a mencionar todas las cualidades que debes añadir a tu fe? Dice, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Está diciendo, ¿sabes qué? Fuiste salvo, se invirtió en ti, se espera que produzcas, que afectes a los demás, que ames al prójimo, que sirvas al prójimo. Oye, pero el que me invirtió fue otra persona. No, se espera que inviertas o que sirvas al prójimo, en general, que afectes para bien el sistema. Por eso decía Jesús en Mateo 10:8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gratis, denlo gratis. Recibiste misericordia, recibiste gracia, extiéndela a más personas. Es decir, retribuye en el sistema. Sí. Eso nos lleva a la pregunta de ¿qué de los que son débiles si el acto de misericordia es una especie de inversión que busca una retribución en el sistema, chicos? ¿Qué pasa con los miembros que no generan o no tienen esperanza de generar ningún bien o un servicio a la comunidad? Afectan. O sea, ¿por qué? Como vemos que sucede, padres e instituciones de beneficencia mantienen a niños y adultos con graves problemas cerebrales o de desarrollo, los cuales no tienen capacidad alguna de contribuir en el sistema. Porque si no están contribuyendo, ¿por qué se sigue sosteniendo a gente así? ¿Por qué mostrarles misericordia? ¿Por qué darles gracia? ¿Por qué darles si no están destruyendo nada? Porque se espera que entiendan y puedan dar después de saber. ¿Qué más que amor? Ups. Aquí. Gracias. Por amor, nada más por amor. Y mira, seguramente hay una gran variedad de razones por las cuales las personas hacen esto, pero la lógica sistémica que hay detrás tiene una lógica. Es esta. El cuidarlos y el mantenerlos, chicos, obedece a un principio de misericordia, pero a diferencia de los otros que se aplican en la gente sana, ¿sí? La retribución con la que ellos contribuyen al sistema no se obtiene con lo que ellos hacen, sino con lo que ellos nos hacen hacer.
son una especie de catalizador que ocasiona que el sistema tenga ciertas reacciones que lo benefician. Al respetar y valorar la vida y la dignidad que ellos aportan por el hecho de formar parte de esta gran comunidad llamada humanidad, que es el sistema del cual todos pertenecemos, primero nos recuerdan del valor intrínseco que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, y de lo valioso que es el sistema como un todo. Nada más con el hecho de existir, chicos. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que existes, tienes un efecto inevitable? Sí. Ellos que están incapacitados para poder generar valor, con solamente el hecho de existir, nos recuerdan del valor que tenemos como seres humanos. Ya es un efecto positivo. Tengo unos amigos en Canadá que tienen un hijo que tiene problemas de discapacidad, retraso mental y eso, donde no puede generar, no puede trabajar, no puede hacer nada. Y le han dicho los doctores, bajo la lógica humanista, evolucionista, de que pues, si quieren le podemos dar eutanasia. Imagínate. Y esta familia cristiana está diciendo, no quiero hacerlo. Pero la problemática que entiende es, ¿por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Cuál es la lógica de tener una persona así? Y la lógica es, y yo se lo platicaba y ella le decía, tú cada vez que estás defendiendo la vida de tu hijo, de esos doctores y demás, tú estás dando una protesta contra los valores humanistas que buscan la muerte, que no valoran la vida. Sí. El solo hecho de mantenerlo, de amarlo, nos recuerda el valor que tenemos en sí como seres humanos, al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por el solo hecho de existir, chicos. Sí. Segundo, también nos recuerda que el propósito de la generación de la riqueza material siempre es a favor de la humanidad. Eso es a favor del sistema, nunca en perjuicio de ella. Oye, pues que no genera y pues mejor vamos a dar... Es a favor del ser humano y él es un ser humano. Sí. También la manutención y el cuidado de dichas personas siempre desarrolla las principales virtudes humanas como el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, las cuales ayudan a que las relaciones entre los miembros del sistema sean más armónicas. En pocas palabras, fomenta un comportamiento más humano, más sistémico por parte de todos los miembros que los cuidan. Sí. Cuarto, también elimina la cultura de miedo, pues nadie, chicos, está exento de caer a un estado de discapacidad. Todos necesitamos misericordia. Imagínate qué miedo de que, oye, si a este lo desechan y porque le falló y no puede producir, ¿y qué será de todos nosotros? El resto. También la cultura de miedo, de terror. Sí. Quinto, el mantener personas así no incentiva que otras personas que no quieren trabajar busquen ser mantenidas de diokis, chicos. Pues es claro que son ayudadas y mantenidas esas personas en discapacidad por su discapacidad. No es como que fomente la ociosidad de la gente. Y el otro punto es que también personas así nos han sorprendido por sus logros y a nosotros sea de gran inspiración a los que están perfectamente sanos físicamente, pero no necesariamente emocionalmente. Tú y yo hubiéramos, digo, si aplicamos la lógica de Hitler, hubiéramos desechado a este Vic Bujicic. Nick, ándale. Nick Bujicic. Lo hubiéramos desechado. Oye, no tiene mano, ¿de qué nos va a servir esto? Bajo la lógica humanista. Pero como ese fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, el espíritu humano tiene la capacidad de tanto valor que tú y yo no hemos hecho lo que Él ha hecho, chicos. Con manos y con piernas. Y completos, chicos. Sí. Él ha dado conferencias, ha inspirado gente, ha hecho que gente no se suicide, ha ido a compartir el evangelio a gobernantes y legisladores y toda la cosa, y ha escrito libros, sin manos y sin piernas. Sí. Y dices, si tú y yo... ¿Qué pasa? Que muchas veces nos sorprendemos. Esas personas que consideramos discapacitados nos sorprenden. El otro caso también de Helen Keller, que era ciega y sorda. ¿Es que puede ser una persona así? Sí, escribió libros, daba conferencias y demás. Porque muchas veces subestimamos las discapacidades y no sabemos el potencial de lo que uno puede hacer. Porque el espíritu humano, al ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, es capaz de hacer grandes cosas. Entonces, oye, esas personas que tienen discapacidades, por el solamente hecho de existir,
producen un efecto positivo al resto del cuerpo. Sí. Pero a los demás, chicos, a los que estamos sanos, si no da resultado a la inversión que se te dio, a la misericordia, a la gracia que se te dio, si no te vuelves un miembro del sistema que beneficia a los demás, se invirtió en ti. Sí. Fíjate lo que dice Romanos 2, del 3 al 5. Fíjate la lógica de Dios. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrías evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate cómo la gracia y la misericordia de Dios es ¿para qué? Para que te compongas tú parte del sistema que está descompuesto. Pero no quieres componerte, es lo que dice el versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira cuando se manifestará el justo juicio de Dios. Entonces, oye, invierto en ti y esperamos una reacción positiva para este sistema. No te conviertes en un elemento positivo para el sistema. ¿Qué pasa? Bye. Sí. Y es ahí donde pasa del principio de gracia y misericordia a operar el principio de justicia. Sí. Para traer salud al cuerpo. Sí. Lucas 13, del 19, dice, entonces se le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo el viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtela. ¿Para qué ocupar el terreno? El Señor le contestó al viñador, deje todavía 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Fíjate cómo el principio de inversión que supera bajo la gracia y la misericordia, vamos a echarle. Si no ha hecho nada, todo no ha producido ningún fruto, pero vamos a echarle. Órale. Pero esperamos que produzca fruto. Si no produce, bye. Por eso, Hebreos 6, de 7 al 8 también lo reitera. Dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. O sea, invirtió, sembró y toda la cosa y produjo un mal fruto. Órale, fuego. O sea, cumplió con el periodo de gracia. De gracia, exactamente. Es importante la gracia, chicos. Como hemos visto, lo aplicamos para restaurar las partes dañadas, chicos. Es por el principio de gracia, chicos, que se restauran matrimonios, se restauran vidas. A ti y a mí que estábamos descompuestos, invirtieron, chicos. Estamos descompuestos. Dios invirtió en nosotros y nos compuso para poder ser personas de bien, personas que viven y son de provecho y que bendicen a otras personas. Es por el principio de gracia y misericordia, chicos, que matrimonios son restaurados. Oye, cayó una infidelidad y demás, y hay testimonios de ministerios que Dios los utiliza en eso. La esposa le dio oportunidad, le dio la gracia y se restauró el matrimonio. O el esposo, un caso de una pareja de pastores. La esposa tuvo una affair con el líder de alabanza y tuvo un hijo latino cuando ellos eran. Y imagínate estar embarazada del líder de alabanza. ¿Cómo lidias con eso? Aplicaron el principio de gracia y misericordia. La chica se arrepintió, obviamente, y demás. Y vino a restaurar el matrimonio. Y eso produjo vida al matrimonio al punto que ellos restauran otros. Así de poderoso es esto. La gracia y la misericordia, chicos. Muchas veces somos bien rápidos a desechar a la gente. Las primeras caídas y demás. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Aplica gracia. Y gracia sobre gracia, chicos. Gracias que su gracia es nueva cada día. Sus misericordias son nuevas cada día, chicos. Sí. ¿Qué pasa si así no?
Y es lo que tenemos que aplicar. Se espera de nosotros. Dios invirtió en nosotros y Él espera que lo podamos vivir. Pero también hay abusos de la misericordia y de la gracia. Así como la justicia puede destruir, chicos, la misericordia y la gracia puede destruir. ¿Te das cuenta cómo está regulado, chicos? Incluso principios de la Biblia están regulados. O sea, tienes que saber encajar la justicia en el lugar correcto para que produzca vida. Y la misericordia y la gracia también tienes que encajarlo en el lugar correcto, en el tiempo correcto para que produzca vida. Fuera de eso, daña. Son rompecabezas, chicos. Tú tienes que saber discernir cuándo aplicarlo. Sí. ¿Te acuerdas? Habíamos platicado que el juicio, de forma personal, tenemos que mostrar constantemente misericordia. ¿Te acuerdas? Porque en la medida que juzgues a otros, vas a ser juzgado por Dios. Dios te va a tratar de la misma forma. Pero el juicio institucional, por las personas que están en autoridad de la institución, es obligatorio y tiene que ejercerse por el bien de la institución. ¿Te acuerdas que hemos platicado eso? Bueno, en lo personal, en base a eso, podemos ver que uno siempre debe aplicar la misericordia, chicos. En lo personal, uno siempre debe perdonar. Dice Mateo 6, del 14 al 16. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lo dice Jesús, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Sí. El Señor ya nos perdonó, pero continuamente tenemos fallas, chicos, y el Señor dice, vas por la gracia que se requiere. Y el Señor dice, necesito que tú lo apliques. Porque esa es la prueba de que tú la has recibido. ¿Por qué? Porque te sientes deudor. Si tú recibiste algo que tú no te merecías, te sientes deudor. Y el Señor espera que lo pagues. Que retribuyes sistémicamente al resto. Dice, pero si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Y quién crees que pierde si no perdonas? Dios no pierde, chicos. Tú pierdes, sí. Por eso, Lucas 17, 3 al 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si no se arrepiente, tenemos que perdonarlo de forma personal. Pero este perdón, chicos, esta gracia, de forma continua, se aplica a nivel personal. A nivel institucional, a nivel de familia, a nivel de gobierno, a nivel de iglesia, a nivel institucional, empresa, tiene sus límites. Sí. Y fíjate que aún en nuestro caso personal, cuando Dios te perdona, no siempre te deja sin disciplina. Sí. Sí, ya te perdoné, así como sucedió con David con Betsabé, ¿se acuerdan? Dice, Dios ya perdonó tu pecado, pero tu hijo va a morir y la espada no se va a apartar de tu familia. Y dices, ¿cómo? ¿Me perdonaste? Sí, estás vivo. Sí. Sí, vino Pau divino y Dios es el que ama disciplina y quiere corregirte. Sí. Eso no quita que vaya a haber disciplina por amor a ti, para restaurarte, pero no te está eliminando, te está perdonando. Sí. Pero a nivel institucional, chicos, sí puede generarse abusos. ¿Te imaginas? Entonces vemos, oye, el principio de gracia es lo que nos lleva a los padres a mantener a nuestros hijos, a invertir en ellos sin cobrárselo. ¿Por qué te imaginas de un niño de los 40 años mantenido por sus papás? ¿Está aplicando el principio de gracia? ¿Bien aplicado? No. ¿Por qué no? Oye, ultra gracia. ¿Por qué no, chicos? ¿Está aplicando la gracia? ¿Ahí por qué no? Es abuso. Está discerniendo que ya pasó el tiempo de gracia. Sí. Hubo un tiempo de gracia que aplicado da vida. Mal aplicado produce muerte y problemáticas en el sistema. Enferma al sistema. Y aquí tienes a una persona de 40 años mantenido por sus papás y demás porque están los papás mal aplicando el principio de gracia. Y de esos hay muchos. Y de esos hay muchos. ¿Y qué pasa? Sí, esa persona está dañando o esa persona está dañando al sistema porque no están obligando que su hijo sea productivo. Y la no contribución de su hijo nos está dañando a todos. Sí.
Es un principio de gracia mal aplicado. Institucionalmente era, hijito, sí, ya terminó la gracia. Así me hizo mi papá. Yo di gracias a Dios por ese tiempo. Y dice, hijito, hasta aquí mi apoyo fue el que tenía que darte. Ya te pagué la universidad, ya no te voy a dar ni un 5. Y yo, yes. Porque para mí era significado de que ya terminó, ya, si el Señor cambia si la provisión para de ser por medio de tu papá, ahora viene por otros medios. Y era, Señor, gracias. Ya implica la independencia total. Sí, y Dios lo hizo. Pero aquí aplicó el principio de justicia. Y mi papá esperaba que ya aplicara el principio de justicia desde mucho antes. Pero la gracia le ganaba para estarlo aplicando. Sí. O qué pasa con la gente en el trabajo que no corrige su mal desempeño. Le llamaste la atención, le mostraste gracia, misericordia una vez, 2 veces, 3 veces, sigue dañando. ¿Se lo vas a aplicar de forma indefinida? ¿Por qué no? El principio de gracia es muy bueno. Daña al resto del sistema. Daña al resto del sistema. ¿Te das cuenta cómo institucionalmente, para defender ese sistema, esa institución, esa organización, se tiene que aplicar el principio de justicia? Sí, pero también se tiene que aplicar el principio de gracia. Y el principio de gracia se tiene que aplicar con las limitantes que tiene. Si no, va a dañar. Sí. La iglesia de Corintios, por ejemplo, estaba tolerante a de esta persona que estaba inmoral y demás, aplicando el principio de gracia. No, pues te amamos y toda la cosa, no va a pasar nada. Y Pablo, aplíquenme el principio de justicia. Sí. Por eso también, chicos, a las personas que están en la cárcel, hay personas que se les ofrece perdón, personas que están cumpliendo una pena en la cárcel. ¿A quién se les aplica perdón, chicos? ¿A quién se les da gracia, misericordia? A los delitos menores y a los que han mostrado una buena conducta, un cambio en la persona. Sí. Porque si aplica ese principio de gracia a una persona que no se ha arrepentido, causa daños. ¿Y qué crees que Dios hace con nosotros, chicos? El principio de gracia y misericordia lo ofrece a todos, pero solamente se aplica efectivamente para las vidas que están dispuestas a arrepentirse. Dice Lucas 24:47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Oye, no me quiero arrepentir. No apliques. Porque el principio de gracia es para extraer el valor que hay en ti. ¿Y no quieres cambiar? No hay forma de extraer el valor que hay en ti. La buena contribución, la buena aportación al sistema que pudieras dar. Porque para eso se aplica el principio de gracia y misericordia. Para sacar ese valor que el principio de justicia no pudiera sacar. Sí. Y por eso también siempre es por tiempo limitado. Aplico un principio de gracia y misericordia siempre y cuando haya arrepentimiento. Sí, es decir, una disposición para cambiar y enmendar eso. Y lo aplico de forma limitada. O por tiempo limitado. Por eso el Señor da un periodo de gracia. Como vimos, hermanos, oye, no ves lo paciente y lo bondadoso que Dios es contigo, pero es terco y obstinado. ¿Y qué haces? Acumulas ira, sí, para el día de juicio. Dices, oye, ¿no entendiste? Y ese te derramó gracia, pues va a acabar ese tiempo de gracia y va a venir la justicia. Isaías 24:47, Jesús, fue el pasaje que Jesús habló acerca de él, de que empieza a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año de la gracia, de la misericordia. Dice, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso es lo que se conoce como el año de la gracia, el año del perdón, chicos. Hay perdón, hay gracia, hay la oportunidad de cambiar, chicos. Sí, sin ser destruido. ¿Y aplica para todos? Aplica a los que están dispuestos a arrepentirse. ¿Va a durar para siempre? No, lo dice. Proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Aplicamos la gracia, pero luego se acaba ahora y llega el tiempo del castigo. Quienes aprovecharon un tipo de gracia,
superan el castigo, chicos. Sí. Es el día de castigo, es lo que dice Apocalipsis 6, del 15 al 17. Dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Qué ha llegado? Así, ¿ya la gracia va a durar para siempre, chicos? No. Porque una gracia mal aplicada no distingue el tiempo de cambio para que aplique la justicia. O no distingue cuándo aplicarla. Sí. Tú y yo tenemos una responsabilidad personal de perdonar a todos los que nos ofendan. Sí. Pero institucionalmente se tiene que perdonar a los que dan muestras de arrepentimiento. Sí. Tú no vas a perdonar a una persona que en la empresa que, oye, no hice algo malo y no quiero corregirlo, quiero seguir empeñado. ¿Sabes qué? No aplica para ti la gracia. Si estás cumpliendo la condena y no das muestras de cambio, no aplica la gracia. Institucionalmente no aplica el principio de gracia ahí. Porque una cosa es de forma personal, en tu trato individual, pero institucionalmente tienes que saber cómo aplicar el principio de justicia y el principio de misericordia y gracia, para hacer que el sistema no se enferme y no se dañe, y para generar valor en el sistema. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces tú y yo ya sabemos que tenemos varias herramientas para construir un sistema, para que tu empresa, tu negocio y tu familia sea correcto, pueda prosperar y pueda estar fortalecido. Tienes que aplicar la justicia por un lado, pero también la gracia y la misericordia, así como Dios lo hace. Y aplicándolo correctamente generan vida y fortalecen un sistema. Y lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Tenemos con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, cómo utilizar la gracia, la misericordia, Señor, y también la justicia, Padre. Señor, que podamos ser discernidos en cuándo aplicarlo, Señor, y aplicarlo correctamente. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos que construyen sistemas fuertes, funcionales, Señor, aplicando los principios que tú nos has enseñado, Señor. Queremos que nuestras familias, nuestras empresas, nuestras iglesias, Señor, nuestra sociedad, sean, Señor, sistemas funcionales llenos de vida, Señor, llenos de fortaleza, porque somos nosotros miembros de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a expresar, a manifestar esta vida, Señor, viviendo estos principios que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, fue una hora, ¿no?